Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a nuestro contenido. Sin duda me ayudarías bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Voces malignas. Confesión por Lana Román. Relato de exorcismos. Mi relato es una vivencia que tuvo mi abuela en su pueblo cuando era joven. Ella vivía en una zona rural de la sierra, en Durango. Por allá no había mucha gente que quisiera aventurarse a vivir por ahí. Mucho menos si tenían una profesión como médicos o cualquier tipo, porque entonces se iban a las ciudades a hacer una vida más llena de ingresos. Por allá lo que abundaban era el ganado, la siembra, las mujeres hermosas y los curanderos, chamanes y brujos. Una de las vecinas tuvo una niña que cuando creció fue muy bonita, pero tenía la extraña costumbre de andar hablando sola. Y a partir de que le llegó la regla comenzó a no poder dormir. Como que algo la maltrataba por las noches. Siempre amanecía llena de golpes, de rasguños. Cuando quería hablar con su madre, le mencionaba que por las noches la visitaba un ente parecido a una sombra que le hacía cosas indebidas. Al principio la madre la creía loca, así que pasaron los años de esa forma, hasta que un día, uno de los hijos de alguno de los habitantes, ya convertido en doctor, regresó, y al verla se enamoró de ella enseguida. De ese modo, cuando supo de la afección que tenía, tuvo dos motivos muy importantes para sanarla: su juramento hipocrático y el amor que tenía por la muchacha. Le hizo todas las pruebas que sabía y descubrió, para sorpresa de todos, que no tenía ninguna afección mental. Realmente lo que estaba pasando superaba las explicaciones mortales o de la ciencia. Su cuerpo no presentaba enfermedad alguna y su cabeza tampoco. Era soñadora, pero el ente que decía que la visitaba coincidía con las heridas que mostraba. Dijo que desde niña, luego de ir a un arroyo donde encontró a un anciano al cual ayudó a cruzar, se le comenzó a aparecer primero en sueños la figura de una especie de demonio que murmuraba cosas horribles. Le dijo que le hiciera diabluras a sus padres, que era una basura, que debía terminar con su vida, que debía robar, que tenía que enojarse con cual o tal persona. Todos los pensamientos más allá de la cabeza de una pequeña. Conforme fue creciendo, la aparición se volvió aún más atrevida y ahora le promovía en la cabeza que buscara los deseos de la carne, y como pudo se resistió. Pero al ver al doctor, ya no podría mucho más tiempo permanecer casta, porque esos deseos se volvían cada vez más fuertes. Como el pobre enamorado no comprendía lo que pasaba, y era un hombre de bien que quería casarse con ella, fue a buscar a un cura, le explicó la situación, y el hombre aceptó regresar con él al pueblo para ver a la muchacha. Cuando estos volvieron, a la muchacha ya la tenían amarrada a una cama. Los padres dijeron que se puso frenética cuando supo que el doctor se había ido del pueblo y que no supieron cómo calmarla. Al verla el padre, enseguida reconoció los signos de la posesión. Así que organizaron un exorcismo. Tuvo que llamar al párroco local como ayudante, y solamente ellos dos y el doctor se quedaron en la casa de la muchacha por una noche completa, en la que los vecinos dijeron que escucharon gritos de tal intensidad que parecieran sonidos de ultratumba. Claro,
no acudieron en la ayuda de la mujer porque esa voz que partía la noche con alaridos no era ni remotamente humana. Sonaba con una profundidad que hacía temblar las ventanas de forma constante, al igual que las paredes más cercanas. Después de horas nocturnas, el trío de hombres salió de la casa. El doctor tenía a la muchacha en los brazos. Ella estaba bañada en sudor y en una sustancia pegajosa y extraña que parecía haber vomitado encima de ella y por todos los puntos de la habitación. Entregó a la mujer en los brazos de sus padres y les aconsejó bañarla y cambiar sus ropas inmediatamente, además de limpiar la habitación por entero. Los religiosos se veían como si hubieran librado una batalla por su vida. La cara estaba desencajada por completo, los ojos abiertos como si el infierno mismo se les hubiera presentado. Ellos no quisieron decir nada sobre el tema, solamente habló sobre ello el doctor, que mencionó que dentro de la habitación se suscitaron las más increíbles escenas, donde de la muchacha salió un ente extraño, que parecía una especie de sombra cornada, al cual ambos religiosos atacaron con agua bendita y plegarias sacadas de un libro, hasta que el ser comenzó a maldecirlos y amenazarlos, luego de lo cual parecieron triunfar sobre él. Cuando el demonio abandonó el cuerpo de la muchacha, ella comenzó a vomitar de tal modo que manchó toda la habitación con los líquidos antinaturales que sacaba de su cuerpo. El doctor no pudo reconocerlos como ningún contenido gástrico, ni nada parecido a lo que había visto en su carrera como médico. Una vez que bañaron y vistieron a la muchacha y los religiosos descansaron, regresaron a realizarle una pequeña entrevista en la cual le rociaron agua bendita y pidieron que pronunciara los nombres de diversos santos y versículos de la Biblia. Ella hizo todo lo que le pidieron sin problemas. Le dijeron que estaba curada y podrían desocuparse del tema. Poco tiempo después se casó con el doctor. Se fueron de ahí y mi abuela ya no supo nada más de ellos. Gracias por escucharme. Falso exorcismo. Historia de terror basada en una anécdota real. Muy buenas noches. Quisiera que mi nombre no apareciera porque les voy a contar algo que pasó en mi familia y no me gustaría que ellos se enojen conmigo. Es un secreto que tiene mi tía, pero sabemos que tarde o temprano iba a salir a la luz y no creo que sea bueno que otras personas que necesitan ayuda pasen por lo mismo. Mi tía es mucho mayor que mi madre. Tendrá al menos unos 20 años más, ya que la familia que tengo de ese lado es enorme porque mi abuela tuvo 16 hijos y mi madre fue de las más pequeñas. Por eso como que no se llevaban tan bien. Pero ya que por un tiempo mi madre vivió en su casa, pues se enteró de lo que pasaba. Le pondremos como nombre Lupe. Total que ella tuvo una hija ilegítima y decir que no la quería es poco. Al principio mis tías mayores la ayudaban a cuidarla y era una niña tan normal como cualquiera, según cuenta mi madre. Pero cuando Lupe se mudó de casa porque se casó con un señor mayor que ella, nadie podía ver a mi prima. A decir de Lupe, era porque ella se enfermaba mucho y no podía salir de casa. Pero por lo que me ha contado mi madre, fue porque el esposo de mi tía era un fanático religioso y decía que esa niña era hija del pecado y estaba poseída, de forma que debía pasar el tiempo encerrada para expiarlo. En la casa donde vivían le construyeron una habitación especial,
completamente cerrada, por la que solo él podía entrar. Nada más le daban de comer una vez al día, y poco a poco, como era de esperarse, la salud de mi prima comenzó a deteriorarse, tanto la física como la mental. Dice mi mamá que cuando se fue a vivir a esa casa, porque sus padres murieron jóvenes y no había quien la cuidara, punto en el que la niña ya tendría unos 12 años. Se podían escuchar gritos desgarradores todas las noches, que a decir de mi tía, era porque su marido le estaba expulsando los demonios a la niña, porque la exorcizaban, para sacarle del cuerpo el pecado. Por supuesto, mi madre no se tragó el cuento, de forma que en una ocasión algo la hizo llenarse de valor. Y una vez que el matrimonio se fue de la casa a misa, ella se apuró a abrir la puerta de su sobrina, quitando los candados. Lo que vio fue una escena miserable. Por supuesto que la pobre parecía poseída. Estaba tan maltratada que tenía la altura de una niña de 8 años. Los ojos desencajados. Apenas hablaba y se retorcía para evitar los golpes que seguramente le propinaban. Cuando mi mamá vio todo eso, tomó de la mano a la niña y aunque ella también tenía apenas 6 años más, se la llevó para siempre. Poco a poco fue mejorando y cuando por fin tuvo confianza en mi mamá, la comenzó a tratar como si fuera su propia progenitora. A final del día, supongo que quien te cría es quien se merece el título. Sin embargo, comenzó a decir cosas extrañas que mi madre al principio pensó que se trataba de su imaginación por el maltrato recibido. Lo aún más impactante de la historia es que finalmente esa sobrina sí tenía dones, porque podía ver fantasmas y otras cosas, por lo cual su padrastro la había catalogado como poseída. Mi madre lo comprobó cuando en una ocasión ella le describió a la perfección a mi abuelita, diciendo que era la señora amable que siempre le ayudó mientras estaba encerrada, que era con la mujer que platicaba. Le enseñaba cuentos divertidos para no sentirse tan mal, que le decía que pronto le iban a ayudar para que saliera de ahí. Mi prima nunca conoció a mi abuela porque ella murió en el último parto que tuvo, cuando mi madre apenas era una niña de unos 2 o 3 años, de forma que era imposible que hubiera hablado con ella. Incluso mi mamá apenas la conocía por fotos y recordaba vagamente su voz cantándole nanas para dormir. Mi mamá la crió como si fuera su hija. Gracias a Dios, siempre hubo algo que las ayudaba a conseguir dinero para comer. Y a la fecha me llevo muy bien con ella. Pero lamentablemente la lección que me dejó esto fue que no deben confundir los problemas mentales que tenemos como adultos con las cosas que nos dicen los niños. Mucho menos tratar de exorcizar gente, cuando los únicos autorizados para ello y bajo muchas pruebas anteriores son los párrocos de las iglesias. La mujer del faro. Confesión por Fabricio Gutiérrez. Relato de exorcismo. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Fabricio. Vivo en una zona bastante fría de las costas estadounidenses. Mi familia se mudó acá cuando era un pequeño y desde entonces nos hemos dedicado a diferentes cosas. La historia que les voy a contar es de mi papá, que recién bajado del avión se dedicó a cuidar de un faro. Al principio mi padre se vino solo a vivir por acá. Como no encontraba ningún empleo en el pueblo al que llegó, le pareció adecuado tomar el trabajo que nadie quería. Ninguna persona de las que vivían cerca
quería cuidar del faro de Cabo Spencer, porque se decía que estaba embrujado. Los lugareños alegaban que ahí se aparecía una mujer que podía hundir a los hombres en las aguas frías del Cross Sound, y como se encontraba la mayor parte del tiempo alejado de cualquier contacto humano, no era el prospecto más agradable. Los primeros días que pasó ahí, según cuenta, fueron bastante tranquilos. No había nada más que el frío sonido de las olas estrellándose contra las rocas y el cuidado constante de la maquinaria del faro para que funcionara correctamente. A la tercera noche, mi padre comenzó a sentir presencias extrañas, que le comentaba a su compañero, pero enseguida él le decía que eran cosas de su cabeza. Como además el otro hablaba inglés, pues no se podían comunicar bien. Como fuera, mi papá comenzó a rezar cada noche. Él es muy creyente y pensó que sería la mejor forma de alejarse de las malas presencias. Después de eso, la sombra que lo había estado siguiendo a él, ahora la veía cerca de su compañero a todas horas. Podía notar cómo él empezaba a comportarse de forma extraña, cada vez más hosco. No podía dormir por las pesadillas que había empezado a tener. Tenía que tomar mucho alcohol para sentirse bien. Siguieron pasando las noches, hasta que una velada de tormenta se levantó porque no podía con el ruido y pudo ver entonces, sobre el cuerpo del hombre, la figura fantasmal de una mujer flotando sobre el infortunado. A mi papá se le congeló el aliento en ese instante. No le salieron palabras. Solamente pudo tomar una medallita que mi madre le había dado antes de irse de México, la de San Benito, que aleja todo mal, pero que también sirve para realizar exorcismos. Al hacer esto, al parecer, provocó que el ente terminara con su ritual. Se lanzó sobre el cuerpo de su víctima, fusionándose cuerpo y espíritu en segundos. Los truenos hacían más tétrica la escena, ya que el hombre se levantó de un salto de la cama. Con los ojos brillando en la oscuridad, se dirigió paso a paso a donde se encontraba mi padre, lanzando sonidos extraños, como si no supiera utilizar sus propias cuerdas vocales. Por supuesto, mi papá no se quedó ahí. Se levantó y corrió fuera del faro, a la tormenta, lo que atrajo al ser afuera. El ente aullaba de dolor. Resoplaba con tanto calor que su aliento hacía vapor en el clima helado. Cuando se le quiso lanzar a mi padre con las manos por delante, este lo esquivó y se regresó corriendo al interior para cerrar la puerta. Quizá no era la mejor opción para detenerlo, pero fue la única que se le ocurrió. Esperó a que pasara la tormenta, y una vez que amaneció, pudo ver a su pobre compañero casi congelado en la puerta del faro. Enseguida lo metió, le colocó mantas encima para que no se muriera de hipotermia, y como alguna vez escuchó que la medalla que tenía en el pecho servía para realizar exorcismos, pues la colocó en una olla de agua tibia. Rezó porque funcionara. Desnudó al hombre y le arrojó el agua encima. Luego de retorcerse bastante y gritar como si lo mataran, el espíritu salió del cuerpo para luego desvanecerse en la luz solar. A continuación, mientras dejaba a su compa secarse junto al fuego envuelto en mantas, echó en todo el faro agua bendita de la misma forma. Una vez que despertó el hombre, comieron. Él no recordaba nada, así que nada más se mencionó y siguieron con sus labores.
No volvieron a pasar cosas extrañas dentro del faro, pero ahora ambos podían ver de cuando en cuando el fantasma de una mujer acechando desde las sombras, como caminando alrededor de la estructura o parada a la orilla del mar para luego lanzarse de cabeza a las aguas heladas. Ambos tenían demasiado miedo para enfrentarla, de forma que trataron de seguir con sus vidas ignorando a la aparición. Pocos meses después, mi padre consiguió una mejor oportunidad y se fue corriendo de ahí. De su compañero ya no supo nada más. Gracias por escuchar mi relato. Espero les haya gustado. Saludos a todos mis latinos que viven en Alaska o en Estados Unidos. Amigos, si el video del día de hoy les gustó, espero dejen su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.